¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos empezando el módulo 2. Hoy vamos a hablar de crawleo o rastreo o las arañas de Google, que vienen las arañas a por ti. ¡Vamos allá! Como ya decíamos en la presentación, en estos primeros capítulos del módulo 2 vamos a entender cómo funciona Google, porque es muy importante entender al enemigo, ¿vale? Si queremos trabajar para salir en Google, tenemos que entender cómo trabaja Google, cómo funciona Google. Digamos que todo el proceso que sigue Google para llegar a mostrar un resultado de búsqueda cuando tú lo escribes en el buscador, empieza con el rastreo. El significado que hay detrás de rastrear o de crawlear o de que las arañas de Google pasen por tu sitio no viene a significar más que Google, un robot de Google, es decir, un software de Google, ha entrado a tu sitio web y está paseándose por todo tu contenido. Está viendo tus etiquetas HTML, está viendo tus imágenes, está leyendo tu texto, está, digamos, investigando a ver qué se encuentra en tu página web. ¿Y por qué hace esto de rastrear o crawlear? Pues lo hace por dos motivos. En primer lugar, lo hace para encontrar sitios nuevos. Es decir, tú en Google puedes enviar sitios a través de la Search Console o puede ser que Google te descubra, te encuentre sin que tú hayas nunca enviado el sitemap a la Search Console. Eso es porque te rastrea. ¿Y cómo te rastrea? Pues siguiendo enlaces de otras páginas web que ya tiene en su índice, ya tiene guardadas, ya sabe que existen, y desde esos enlaces llega a tu página web. Entonces esas arañas han seguido todos los enlaces hasta llegar a tu web, te ha descubierto y te pasa la lista de a ver si te indexa o no, que lo veremos en el próximo capítulo. Y también rastrea por un segundo motivo, que es para ver si ha habido cambios dentro de tu página web. Tú a lo mejor tienes una página web y Google se pasa por una de tus URLs o por cada una de ellas, pues 2 veces al mes, o 4 veces al mes, o una vez al mes, o una vez al año, pero se pasa. Entonces, cuando se pasa, también te está rastreando, está viendo a ver qué hay allí. Si ve que es igual, ya está. Pero si ve que es distinto, pues también va a ver si necesitas volver a indexarlo, si necesitas subir posiciones o lo que sea. Vale, entonces por un lado el significado yo creo que quedó claro, es muy sencillo. Google se pasa por tu URL, significado, entendido. Segundo, ¿cómo funciona este rastreo? Por un lado está su significado, si Google entra, pero ¿cómo funciona? ¿Qué hace Google exactamente cuando entra a tu URL? Vale, simplificando mucho el caso, imaginaros que tenemos aquí 3 webs que son distintas, ¿vale? Cada una de ellas tiene 3 URLs dentro. Entonces coge Google y no sabe que existe estas webs, ninguna de ellas. Entonces, uno de estos propietarios de las webs resulta que envía el sitemap a Google, ¿vale? Esto se puede hacer por la Search Console, que ya veremos más adelante cómo se hace, pero coge el propietario de la web 2 y manda a Google su sitemap. Eso quiere decir que Google ya sabe que existe y le pone en su lista de indexación. Entonces, Google lo primero que va a hacer para ver si lo va a indexar es rastrearlo. Por lo tanto, Google lanza su araña hacia la web 2. Arañita going. ¿Qué pasa? Que Google no sabe que existe la web 3, no sabe que existe la web 1, pero cuando Google llega a la web 2, lo primero que va a hacer es empezar a pasarse por todas las URLs rapidísimo, ve solamente el código HTML y sigue todos los enlaces, ¿vale? Entonces digamos que Google lo que hace es, llega a la web 2, lee de arriba abajo y va apuntando todos los enlaces. Imagínate, llega a la home y en la home está la home de por sí, está el contenido que tiene ahí, que lo va pasando con todas las etiquetas, va viendo que hay imágenes, que hay cosas, y todos los recursos, es decir, todos los enlaces externos que se vaya encontrando, los va a ir apuntando. Digamos que va a pasar por la web 2, la home de la web 2, y va diciendo, vale, aquí tenemos un enlace, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, vale. Este va a ser de la URL 1, este va a ser de la URL 2, este va a ser de la URL 3. Y hay 2 que no son de ninguna de estas URLs. Imaginaros que una es hacia aquí y otro es hacia aquí, ¿vale? Entonces Google lo que hace es que todos estos enlaces que ha puesto en esta lista pasan a estar en su lista de rastreo. Entonces empieza a rastrear, rastrea este, rastrea este, rastrea este, rastrea este, rastrea este. Entonces, al rastrear el primero, se va a esta URL y en esta URL vuelve a hacer lo mismo, vuelve a sacar una lista de los enlaces. Imaginaros, llega la arañita de la web 2, salta a su primera URL que encuentra en la home. En esta home ha encontrado esta URL, pues salta a esta URL, es decir, directo para aquí, y ahora la arañita está aquí. Cuando la arañita está aquí en URL 1, lo que va a hacer es volver a anotarse todos los enlaces que se encuentran en la URL 1 y va a ir siguiendo pues hacia esta URL y a lo mejor en la URL 1 además hay un enlace hacia esta web, por ejemplo, o hacia otra, ¿vale? ¿Entendéis el lío?
Google lo que hace es que se va a cada una de las URLs que descubre y a su vez hace una lista de enlaces y los sigue todos. Se va a ver qué hay allí, los rastrea, ve qué enlaces hay y vuelve a hacer lo mismo con esos enlaces que hay ahí, saca una lista. Y vuelve a hacer lo mismo con cada uno de esos y lo hace indefinidamente. Ese es el robot de Google, esas son las arañas de Google. Digamos que, aunque aquí parece que hay una araña, ya cuando llega aquí ya hay más enlaces, por lo que ya hay más arañas, se empiezan a dispersar, empieza a haber muchísimos softwares a la vez, o un mismo software, pero trabajando en muchos sitios a la vez, que está cogiendo información de todos los lados. Se mueven tan dispersos que les llamaron así, arañas. Es como si fuera un enjambre asqueroso de arañas pululando por el internet, ¿vale? De esta forma, con el paso del tiempo, un poquito de tiempo, Google habrá rastreado toda la web 3, habrá rastreado toda la web 2 y habrá rastreado toda la web 1, porque aunque el usuario de la web 1, el webmaster, y el webmaster de la web 3 nunca le mandaron sus sitemaps a Google, Google llegó hasta ellos a través de estos enlaces que les pusieron en otra web. Si la web 3, por ejemplo, nunca hubiera recibido un enlace de ninguna compañera, Google hubiera tardado mucho más en descubrirla. Porque Google, ¿cómo va a llegar Google a este resultado si nadie lo enlaza? No son capaces de llegar las arañas. Es por eso tan importante enviar el sitemap, que ya lo veremos. Es posible que si has estado atento, te hayas dado cuenta de una cosa que dije, que es que las arañas llegan a tu sitio, rastrean tu contenido, pero no lo rastrean todo tu contenido, no rastrean todo, rastrean solamente el HTML y de ahí sacan los enlaces, ¿vale? Ese es el proceso. El proceso es, la araña llega a tu web, a tu sitio URL número 1 que has mandado en tu sitemap o a una que han descubierto a través de un enlace por otra web. Llega ahí la araña. Y lo que hace es que lee todo tu HTML, todavía no lo indexa, todavía no sabe si indexarlo o no, todavía no está guardando muchas cosas, no, lo que hace ahora mismo esta araña es ponerlo en la lista de indexar, ¿vale? En la lista de que Google se vuelva a pasar. Pero la primera vez que pasa Google, para ponerte de resultados de búsqueda y tal, lo que hace es saca una lista de estos enlaces que tú tienes en esa URL y además saca pues palabras clave, sinónimos de las palabras clave, intención de búsqueda, ciertas cosas que va sacando, pero todo eso lo saca solo del HTML. Es importante saberlo porque veremos que hay webs, hay plugins, hay cosas que lo que hacen es que te cargan la web en JavaScript, no existe tu web hasta que no se procesa ese JavaScript. Entonces, cuando llega la araña por primera vez, saca enlaces, saca cosas, pero a lo mejor entiende que tu contenido es una mierda porque no lo ve. No lo ve porque la araña de Google no ve el JavaScript, es decir, solamente ve el HTML de tu URL. Entonces tú tienes que tener la URL y el HTML muy clarito para que el primer rastreo de Google ya te encuentre algo, ya sepa de qué va tu web, ya entienda todo, ya entienda tu H1, ya entienda todo un poco. Cuanto más fácil se lo pongas, mejor. ¿Funcionamiento? Ok. Una cosita más antes de acabar este capítulo. También, si os acordáis, dije que el rastreo era por dos motivos. Uno era para descubrir nuevas URLs y el segundo era para ver si había cambios en las URLs. Digamos que cada vez que Google te rastrea, de cara al SEO, vemos resultados. Es decir, si Google te rastrea 3 veces al mes, es peor que si te rastrea 10 veces al mes, ¿vale? Llega un punto en el que, bueno, por rastrearte 100 o 101 no va a haber diferencia. Pero la cuestión es que si Google se pasa mucho por tu web, es bueno, porque si las arañas pasan mucho por tus enlaces, les van a dar más autoridad. Esto de ver los enlaces que salen de las URLs, lo utiliza Google para darle el PageRank a los enlaces entrantes, salientes, a todo lo que hay. Es decir, cada vez que una araña coge un nuevo enlace, está cambiando toda la jerarquía de PageRank de todos los enlaces de Internet, teóricamente. Lógicamente no puede andar toqueteando eso todo el rato, pero digamos que sí que se actualiza en cierta medida. Ya lo entenderemos más adelante cuando hablemos del PageRank y todo eso. Pero la cuestión, que voy por las ramas, es que es importante que se te rastree lo máximo posible. ¿Qué hacer para que Google te rastree lo máximo posible? Pues bueno, básicamente tener el sitemap actualizado, hacerle la vida fácil, ya veremos cómo se le hace la vida fácil a Google, y por otro lado también que tu contenido vaya cambiando de vez en cuando. No digo que lo cambies todos los días, pero sí que a lo mejor una vez al mes lo cambias. Haces nuevo contenido en tu blog, pues, o en tus artículos o lo que sea, es decir, te renuevas una y otra vez. Entonces Google siente
que siempre hay algo que ver en tu web y siempre hay algo nuevo que obtener allí. Como siempre hay algo nuevo que obtener, pues Google se va a pasar por tu web mucho más a menudo, con mucha más frecuencia de rastreo, que si tú le dejas ahí el mismo contenido durante un mes y haces una actualización al mes o una cada 2 meses. Google va a aprender y va a decir, uy, esta web cambia cada 2 meses. ¿Para qué voy a gastar mis recursos? ¿Para qué voy a gastar mis recursos rastreando esta web 2 veces a la semana si lo puedo rastrear una vez al mes? ¿Qué pasa con eso? Que vas a perder un poquito de PageRank, es decir, vas a empezar a funcionar peor. Cuantas más veces pase Google por tu web, mejor. Esto de los recursos es muy interesante porque Google va a utilizar una cantidad de recursos por tu web. Si tu web es más importante, va a rastrearte durante más tiempo. Si tu web es menos importante, te va a rastrear por menos tiempo, ¿vale? Es decir, que estas arañas no están infinitamente en tu web. Entran a tu web, pero si tú tienes 8000 URLs, cuando llegan a la 4ª o la 5ª secuencia de URLs, gastan su tiempo, gastan sus recursos, gastan su RAM, como quiera que lo mida Google, y dicen, ya está. Esta URL, este dominio, ya estoy harto, ya no quiero más, ya sigo, ya me voy. Y las arañas dejan ahí a su presa a medio comer y se van a la siguiente. Es por eso importante que la web tenga un buen interlinking, porque si la araña llega a la URL 1 y le manda a la URL 2, y cuando llega a la URL 2 saca una lista de enlaces y vuelve a tener la URL 1, y cuando llega a la URL 1 tiene esos son bucles, es decir, Google pierde el tiempo yendo y viniendo de la misma URL en tu web, por lo que gasta más tiempo en rastrear lo mismo. Mal, tienes que intentar optimizar ese interlinking para que gaste menos tiempo en cada uno de los recursos y, en definitiva, rastree lo máximo posible de tu web en el mismo tiempo que es el que tiene, que es la capacidad de rastreo, ese crawl budget que le llaman, ¿vale? Si queréis que profundice un poquito más en crawl budget, me lo decís, en lo que es el crawl budget, aunque yo creo que queda claro, el crawl budget, es como si fuera presupuesto, el presupuesto de rastreo, ¿no? Es decir, Google, pues cuánto presupuesto tiene para tu web, cuánto tiempo está dispuesto a consumir en tu web, o cuántos recursos, o cuánta RAM, o cuánto lo que sea que Google utiliza para medir sus arañitas, ¿vale? O cuántas arañitas, o cuántos enlaces, no lo sabemos, pero Google gasta un presupuesto de rastreo en cada web a la que visita, a la que rastrea. Y hay webs que tienen más presupuesto porque tienen más URLs, más relevancia, lo que sea, y hay webs que tienen menos presupuesto porque tienen menos URLs, porque son más nuevas, porque tienen menos autoridad o por lo que sea. Bueno, creo que eso es todo. Yo me despido, no sin antes recordaros que aquí tenéis el índice del curso, o quizás el índice del módulo 2, podría quedar a lo mejor en este vídeo. Y por otro lado, pues nada, deciros eso, que si queréis seguir este curso capítulo a capítulo con sus exámenes, con una parte teórica, con soporte, con foro y con todas las herramientas que vayamos utilizando, pues tenéis el Chorri Club, que lo tenemos siempre en esta URL, con el tema del curso y todo esto, y además pues podéis ir por esta tarjetita de aquí, ¿vale? El Chorri Club es una comunidad fantástica de webmaster que están empezando como tú y como yo y que pues poco a poco nos apoyamos, pagamos herramientas entre todos y somos capaces de llegar muy alto. Me voy, hasta luego, chao. Ping, 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 pirin, ping, piririn. Ah, tenéis aquí el siguiente vídeo y aquí el anterior, y ahí suscríbete. Chao, chao, chao.